Muchas gracias, Honorio, por invitarme e iniciar este programa de conferencias del nuevo curso. Y hay algunos datos que me gustaría recordar. Hoy ha sido un día emotivo porque hoy es la fiesta de nuestra facultad, donde tenemos ubicado el Departamento de Antropología en la Facultad de Psicología de Salamanca, y Huarte de San Juan corresponde a la fiesta de la facultad, y hemos tenido esta mañana un acto emotivo de homenaje. Por tanto, hoy es un día en el que confluyen las energías sobre mi persona. Y por tanto os agradezco la invitación que me permiten, aunque en la distancia me encantaría estar mirándoos a los ojos cara a cara, pero ya acostumbrados por la pandemia al Zoom, pues vamos a tener en la distancia esta relación. Y os agradezco a todos la participación. Veo compañeros, Chuchi, Beatriz, Moncho y otros compañeros que están en el chat. Y os agradezco, ya digo, el que podamos tener la ocasión de compartir nuestra pasión, que es el estudio del hombre, la antropología, gracias a que el profesor Lisón pues, nos reunió, nos agrupó y dejó su fundación para que continuáramos esta convivencia profesional y más allá amistosa. Honorio y yo vinimos, y no lo nombra mi biografía, de la Universidad Complutense, donde aunque luego yo me doctoré en Salamanca, pero en la licenciatura con 2 años de comunes la hicimos en la Complutense. Él era un poquito mayor que yo y fue quizá el primer discípulo de antropólogo con Luis Cencillo, ¿verdad?, con el que nos formamos y del que pues tomamos una serie de valores que llegan hasta nuestros días y que compartimos, y me alegro de ello. Bien, Cencillo decía, hay que ir creativamente con lo opuesto. Así vengo yo hoy para hablaros de los universales, porque es un tema complejo pero apasionante. Y para explicaros y que comprendáis cómo he llegado hasta aquí, quería precisamente arrancar de mi trayectoria profesional en algunos momentos que me han llevado hasta aquí, y que no es por hacerme, ya está volviendo a nevar aquí, que nos llevan a los universales de la cultura. Porque claro, no es por casualidad que el museo ha dado lugar a una serie de exposiciones, un par de ellas importantes. La primera fue El arte de vivir, y la última, que acaba de cerrarse el fin de semana y que ha estado durante medio año en la Universidad de Salamanca, con este título, Los universales de la cultura. Bien, yo llego a la Facultad de Psicología por un interés indirecto, y es que en los años de adolescencia y juventud pues me interesaba la expresión profunda del hombre que veía en el arte, y concretamente en el teatro. Entonces yo estaba pues admirando a Molière, Shakespeare y todos los grandes autores de teatro en toda la dimensión escénica, de dirección y también de escritura. Y claro, para entender realmente o para dedicarme a una profesión como esta, debería formarme en las humanidades. Entonces, pues elegí la Facultad de Filosofía, donde después de 2 años de comunes que nos vinieron, a mí concretamente magnífico, estupendo, hoy día vamos ya a la especialización directamente, porque teníamos, por ejemplo, lingüística, que nos enseñaba a hacer una transcripción fonética, por supuesto, historia universal, historia de España, historia del arte, que decir, un montón de asignaturas, geografía, historia, por supuesto filosofía, que el latín y el griego ya eran un poquito más duras, pero bueno, en cualquier caso nos introducían en las humanidades. Conozco a Cencillo y entonces, claro, la personalidad de este hombre pues me fascina y me sigue fascinando, y de alguna manera troquela mi biografía. Entonces decido, en aquel momento no había todavía estudios de antropología, yo creo que no existía en la Facultad de Ciencias Sociales, había Historia de América, se llamaba, ni siquiera Antropología Americana, y entonces pues hago los 3 años de filosofía en la Complutense, y Cencillo me dice, bueno, pues tienes ahora que estudiar alemán y te vas a Alemania, y efectivamente acabo la carrera, me voy a Alemania, y allí tengo la suerte de encontrar, me voy con una beca, que en realidad era una beca para currar de ayudante en Múnich, y allí tengo la suerte, en aquel momento estamos hablando, fijaros, del año 74, perdón, el año 75, y un año antes habían dado a Konrad Lorenz el Premio Nobel de Medicina.
Entonces, en mis estudios en la Complutense, a mí me faltaba algo, que decir, todo era cultura, todo era la dimensión cultural humana, y había algunos aspectos relacionados con la ética, algunos con el derecho, por ejemplo, el derecho natural, que me hacían echar en falta una dimensión para completar aquello. Y gracias a las lecturas de Lorenz, me doy cuenta de la importancia que tiene la biología para entender el conjunto del comportamiento humano. Bueno, allí me ofrecen becas para quedarme a estudiar, me propongo estudiar biología, incluso me tienta mucho la medicina, pero yo tenía las prácticas de milicias universitarias y recibo una carta que si no me presento inmediatamente en el cuartel me dan por desertor. Entonces tengo que abandonar todas las becas de Alemania, toda aquella historia, y me vuelvo a Madrid, donde me matriculo primero en biología. También teníamos los cursos de doctorado, elegí una asignatura que luego resultó dificilísima, pero a la que debo muchísimo, y encontré otro de los maestros importantes en mi biografía, que fue Arturo Valls, que era el profesor de antropología, vamos a llamar antropología biológica, otros la llaman antropología física, que estaba en la casa de enfrente, que llamábamos, frente a filosofía, geografía, historia, derecho, y estaba la facultad donde están actualmente todavía biológicas y geológicas. Y ahí encuentro este personaje, que es Arturo Valls, al que le sigo hasta el año de su jubilación. Y con él tengo muchas conversaciones, incluso el último año cuando se jubila me regala los últimos apuntes actualizados, publica en la editorial Labor quizá el mejor manual en español de antropología biológica, para que entendamos, y aquello empieza ya a hacerme configurar mi pensamiento. Me doy cuenta, bueno, en biología era una carrera amplia, pero me doy cuenta, hago el primer curso y luego me matriculo, pues eso, en biología y en alguna otra asignatura, como también había cursado en Alemania, de ecología, genética, etcétera. Pero me doy cuenta de que hecha esa formación fundamental, la medicina puede ser una ayuda fundamental para lo que yo quería ser, que es antropólogo, y la observación participante que debería hacerse desde un rol, de médico podía ser magnífico. Y entonces, pues inicio en la Complutense los estudios de medicina y hago los cursos de doctorado. Y llegados aquí, pues precisamente el profesor Sencillo, que había sido adjunto, en aquel momento no adjunto, se llamaba el entremedio entre el catedrático y el adjunto, ya se nos ha olvidado esta figura. Agregado. Agregado, exactamente. Sencillo era agregado, saca por oposición la cátedra de antropología en la Universidad de Salamanca. Y entonces me llama a mí, igual que a otro conjunto de compañeros, para ayudarle a formar el departamento y consolidar lo que fue la Facultad de Medicina, que todavía no existía. Sí existía la facultad en aquel momento de Filosofía y Ciencias de la Educación. Bueno, llego aquí, termino los estudios de medicina, que luego complemento en Alemania, en Hamburgo, con los estudios de medicina tropical, porque donde yo quería ir era lo más práctico. Y me voy a formar además de lo que había estudiado en Múnich, sobre todo en Göttingen, donde además de estudiar algunas asignaturas de antropología, y allí precisamente inicio los estudios de antropología médica en la Facultad de Medicina, que había una cátedra, en realidad era sociología médica, pero muy cercana a nosotros, y que luego acabo de terminar en Hamburgo. Bien, os cuento todo esto para que veáis la periférica. Allí pues me encuentro con de los dos catedráticos que había en Göttingen, uno era especialista en África, otro era especialista en el Pacífico. Y allí también me pongo las bases de lo que iba a ser mi formación en antropología visual, porque había un instituto que se llamaba de cine científico, fundado precisamente, entre otros, por el propio Konrad Lorenz, y tenían en aquellos momentos una disciplina que se llamaba la enciclopedia, una institución que se llamaba la Enciclopedia Cinematográfica, a la que me invitan a formar parte como representante de España. Y aquello era como, pues es una gran enciclopedia, no existía ni YouTube, ni todavía no el vídeo estaban haciendo, todo era negativo para la ciencia de 16 milímetros,
y me vino estupendo, y allí me pongo en contacto con todo el panorama de la antropología visual desde Alemania. Bien. Tuve la suerte de haberme encontrado en Múnich, mi estancia allí, con la obra de Konrad Lorenz, al que no le conocí en aquel primer momento personalmente, sino luego más tarde a través del propio Abel Iversfeld, que era su discípulo y que me invitó inmediatamente al Max Planck a no formar parte de su equipo directamente, pero sí de sus colaboradores, y fruto de ese trabajo pues fue toda mi formación en etología humana, resultado de la cual fue la traducción, perdón, de esta obra, que son el libro de Abel, Biología del Comportamiento Humano, Manual de Etología Humana, que traduje con la ayuda, también hay que reconocer, del propio Luis Cencillo, que sabía perfectamente alemán, y alemán mejor que yo, porque él había vivido en Alemania muchos años. Y Abel proponía que, o sea, continuar la obra de Lorenz. Lorenz había estudiado, había puesto las bases del comportamiento de la etología, podemos llamar animal, había tenido una contribución magnífica matizando o sustituyendo el antiguo concepto de instinto por el de adaptaciones filogenéticas del comportamiento, porque el instinto hacía mucha referencia al mundo animal, y propone el de adaptaciones filogenéticas del comportamiento, que Abel Iversfeld luego proyecta hacia la propia cultura. En aquel momento en la psicología que nosotros vivimos, recordarás Honorio, la facultad estaba dividida entre los conductistas y los no conductistas, entre los que estaba el propio Cencillo, ¿verdad? Que de alguna manera era el representante de aquella tendencia. Pinillos era más bien la vía más oficial conductista, aunque bueno, en realidad era un hombre más amplio, fue uno de los maestros que nos era con una mente muy amplia, pero la corriente era conductista frente a otros que tenían otras corrientes menos de la teoría del aprendizaje. Bien, llegado aquí, pues empiezo, bueno, Abel proponía que para demostrar lo que Lorenz le proponía, había que encontrar esos patrones innatos de comportamiento en todas las culturas en distintos continentes. Es decir, el equivalente a los universales que queremos luego intentar ver en la cultura a nivel del comportamiento humano. Bueno, Lorenz había demostrado una cosa magnífica, porque rompía precisamente la dicotomía entre naturaleza y cultura. Quiere decir que nosotros venimos con una serie de improntas, adaptaciones, que en relación o una vez en contacto con los aprendizajes modelan el comportamiento. Y el ejemplo magnífico lo tenemos en un documental en el que él troquela a unos patitos recién nacidos, patitos comunes, y los que estaban troquelados por la madre ante un ataque de un depredador ficticio, unos huyen siguiendo a la madre y otros siguen al propio Lorenz. Y luego quedan troquelados por él y de alguna manera se sienten. Es decir, la combinación de lo innato y lo aprendido es lo que realmente configura lo nuestro. Y eso lo podemos llevar efectivamente también al comportamiento humano, al ámbito de la cultura. Es decir, nosotros venimos con una predisposición para, por ejemplo, los aprendizajes, pero el que aprendamos una lengua dependerá del lugar donde nos encontremos. Si estamos en Rusia, aprenderemos ruso, en China, chino, y nosotros en España, español, ¿verdad? Por tanto, se puede aplicar perfectamente a todo ello. Y bien, para entrarnos ya en el tema de los universales y reflexionar sobre estos universales de la cultura y lo que implican, pues vamos a hacer un pequeño recorrido en el tiempo que nos vamos a encontrar aquí. Esto que os he contado era precisamente para que entendáis por qué luego yo, en mi trabajo de campo, no solo en África, sino en Asia, en parte en el Pacífico y actualmente en América, pues he ido recogiendo una serie de observaciones que también tienen un correlato material en los objetos que hoy configuran el actual Museo de Antropología que tenemos en San Cristóbal, y
que de alguna manera se configuran la exposición universales de la cultura. Supone este planteamiento poner ciertos límites al relativismo cultural del que todos los antropólogos en mayor o menor medida participamos, pero que quizá en su exageración ha llegado a lo que Robin Foss llamó la ideología social de nuestro tiempo, de nuestro siglo. Y quizá lo podamos explicar porque la antropología en nuestra peripecia histórica viene fundamentalmente de la filosofía. Y en la filosofía todos hemos bebido de los textos de Locke que venían a decir que todos veníamos como una pizarra limpia en la que poníamos los aprendizajes. Y de ahí sale toda esta corriente por parte de podemos decir, de la antropología, igual que de la psicología surge toda la teoría del aprendizaje y el conductismo. La antropología se ve influenciada por una serie de autores, y no voy a hacer todo el recorrido. Bueno, por cierto, quiero confesaros que uno de los autores que a mí más me ayudaron, y si alguno tiene interés en el tema de los universales, le recomiendo, cuando estuve dando clase un semestre en la Universidad de Delaware, lo veis, el libro de Donald E. Brown, Human Universals. No conozco que haya una traducción en español, pero es un libro que realmente, y no me refiero a él porque claro, él hace todo un recorrido de la historia de la antropología, podemos decir, de los defensores de una línea y de los, de alguna manera, críticos de la otra. Y entonces él, resumiendo, ve como en los 60 la antropología se ve influenciada por la obra de autores como Ruth Benedict, que hablaba de los patrones culturales, estamos hablando que llegan aquí con algún retraso. De alguna manera los discípulos de Franz Boas, que si recordáis era el padre de la antropología, pero que al final defendía el particularismo histórico. Es decir, que no, la antropología era incapaz de llegar a generalizaciones y lo que podíamos llegar. Y ya toda esa línea continúa a través de Margaret Mead y otra serie de autores, hasta el propio Clifford Geertz, que viene a decir que lo único que puede hacer el antropólogo, que lo que puede hacer el antropólogo sobre todo es la descripción densa. Bien, pero sin el acercarnos a esas generalizaciones o a esos universales. Por tanto, toda esta corriente destaca la variabilidad inherente y autónoma de las culturas, evitando profundizar sobre todo y si os dais cuenta en todos estos autores, el rol que la biología humana podía tener en la actividad humana, en los quehaceres humanos. En el lado positivo nos encontramos autores como Murdoch, en los años 45 y demás, presenta una lista de categorías culturales que podemos encontrar en todas las culturas conocidas. Bueno, la lista es enorme, la recoge el propio Wilson en una obrita que tengo por aquí, que se llama, esa sí está traducida, sobre la naturaleza humana, y de alguna manera, igual que la etología humana, la sociobiología, pues recoge toda esta corriente. Bueno, por citaros algunos ejemplos: grupos de edad, deportes atléticos, adornos corporales, calendario, aseo corporal. Bueno, la lista es enorme y en la página 40 y 41 pues tenéis una lista, pero vamos, que sería aburridísimo si os hago una lista de todo esto. Y precisamente muchos de estas categorías que recoge Wilson de Murdoch son precisamente los objetos que yo me iba encontrando sistemáticamente en culturas de distintas partes del mundo. Y os pongo un ejemplo. Estaba en África, vamos a poner un ejemplo para que veáis que esto son cosas, objetos que se pueden tocar y coger. Me encuentro en África, recuerdo que era con los Sikh, que es una cultura apasionante, en la que también hay un manual de Colin Tarval, un americano, cuyo libro que se llama The People of the Forest. No conozco traducción, igual que si el de los pigmeos está traducido, The People of the Jungle. Este era The People of the Mountains, creo que se llama. Y el libro que le llaman como de libro de referencia en muchos estudios de grado en las universidades americanas. Bueno, yo fui allí, todo lo que dice el libro, como está fallecido, tampoco podemos ser críticos, pero todo lo que dice allí realmente no pasaba o no pasa, y la gente, como anécdota, cuando yo estuve allí me dijeron, bueno, este hombre era muy especial. Era una época de hambruna,
y el hombre tenía un Land Rover, cerraba las cortinillas y se veía poner morado, pero ellos se enteraban y no compartían nada. Por tanto, la comunicación no debió ser muy buena entre los Sikh y Colin Tarver. Pero bueno, el caso es que él decía una serie de cosas que, si era verdad, los Sikh serían una cultura única, es decir, una cultura sin amor, donde a los niños los... Bueno, toda una serie de cosas que realmente allí no pasaban. Era una sociedad como cualquier otra, no solo africana, sino de cualquier parte del mundo. Por tanto, ya digo, en el libro que yo os digo de Brown encontráis todo. Si alguno tiene interés, bueno, Chuchi, que está aquí, os lo puede pasar, porque Chuchi es el gran experto en pasarnos libros, además, de forma libre y gratuita. Bien, seguimos adelante. Por supuesto que el estudio de los universales destaca sí, nos encontramos con que la respuesta a esta tendencia del relativismo cultural, que se basaba en fundamentalmente tres ideas. La primera es que la cultura es un fenómeno que no puede reducirse a la biología ni a la psicología. La segunda idea es que la cultura, más que nuestra naturaleza biológica, es la determinante fundamental del comportamiento humano. Y tercera, que la cultura en gran medida es arbitraria. Estas serían las tres grandes ideas que podíamos encontrar en el relativo. Frente a estas ideas podíamos presentar, siguiendo fundamentalmente a Brown, que los universales no solo son una realidad que podemos comprobar, sino también importantes en una concepción abierta de la tarea del antropólogo. La segunda idea es que los universales forman un conjunto evidentemente muy heterogéneo, tan amplio como puede ser la propia cultura, difícil de abarcar por parte de una sola persona en su biografía, y de hecho, pues cada uno de nosotros nos hemos especializado, yo en el caso mío, con la medicina, conjugando cultura y medicina, otros lo han hecho con el arte, otros lo han hecho con la política, otros con la economía, otros con otro campo del saber. Estos universales, algunos son inherentes a la naturaleza humana y otros son convenciones culturales de distribución universal. La tercera idea sería que... perdonad, lo de los Sikh. Os estaba contando el ejemplo de los Sikh, luego vuelvo a esto. El ejemplo que yo me encontré entre los Sikh es que a los niños les ponían un cascabel y dije, anda, qué gracia, como nosotros ponemos en España a los gatos para saber dónde están, sobre todo en los pueblos, que son casas complejas. Y me voy con eso está entre los Sikh en África, en Uganda, y me encuentro en el norte de Myanmar, antigua Birmania, con los Lisu, y me encuentro, perdón, con los Pulón, y me encuentro que a los niños les ponen un cascabel igual que a estos, para encontrarlos. Es decir, ahí nos encontramos una cosa muy curiosa. En otros casos nos encontramos con instrumentos musicales que están formados, es una especie de extraña guitarra, como es un tronco de bambú al que le han puesto cuerdas alrededor, y me lo encuentro tanto en la isla de Madagascar como me lo encuentro en una de las islas de Filipinas. Claro, evidentemente Madagascar está formado por las migraciones asiáticas que vienen de todo Asia, lo cual podía ser un proceso de difusión cultural. Pero bueno, en cualquier caso, habría aspectos que podríamos luego entrar en ellos, y os pondré ejemplos de estos universales que aparentemente pueden parecernos aspectos exóticos, pero en el fondo muestran una expresión universal de comportamientos humanos. Otra idea es que, contando con otras disciplinas, en mi caso con la medicina, en el caso de Ricardo, por ejemplo, con el arte y otros con otras dimensiones de la cultura, podemos ser útiles para resolver problemas. En el caso de la medicina, hoy día hemos transformado lo que era la antigua medicina tropical, luego en salud internacional, y hoy día hablamos de global health, de salud global, intentando precisamente utilizar la universalidad, a pesar de las diferencias de los sistemas etnomédicos, en un proyecto universal de salud
humana. La siguiente idea es que la biología humana puede ser una clave para comprender muchos universales humanos. Y también os propongo que la etología humana, en el campo de la psicología evolutionary psychology, psicología evolucionista, también nos pueden ayudar mucho a los antropólogos para desvelar algunos aspectos universales de la cultura. Pero lo mismo que otras disciplinas, como pueden ser las neurociencias en la actualidad y la propia antropología biológica, que algunos llaman física, jugando un papel importante en esta sistematización de los universales. Pero eso no quiere decir que los antropólogos, podemos llamarnos culturales o sociales, como queráis, no intervengamos para contribuir decisivamente en este proceso, determinando qué cosas podemos considerar como fenómenos universales a través de nuestros estudios comparativos, transculturales, a través de nuestro enfoque etnográfico, del trabajo de campo, no solo en sociedades de pequeña escala, como es mi caso, sino en pequeños grupos de nuestras sociedades, como pueden ser enfermos crónicos, artistas, campesinos, etcétera, o determinados grupos de interés, para, de alguna manera, focalizar nuestro interés en reconstruir las condiciones en las que evolucionamos los seres humanos, que no olvidemos formamos un solo género, género Homo, y una única especie, la especie Sapiens, que lo cual es una redundancia porque no aporta nada más. Sin entrar en el debate de la eliminación del concepto de raza propiciado por la antropología americana, invirtiendo millones de dólares, y cuando hay que invertir dinero la cosa pues es un poco sospechosa, pero no vamos a entrar en este debate. La cuestión es que nos encontramos con el origen del debate antiguo entre naturaleza y cultura, dos campos, dos ámbitos totalmente distintos, que nos han venido explicando de manera separada, de modo que la naturaleza era responsable de lo más animal, es decir, de nuestros instintos, mientras que la cultura era altamente diversa y de alguna manera arbitraria. Por todo ello, los universales han sido considerados en gran parte de nuestra tradición antropológica como pocos, y esto lo podéis saber de quién estoy hablando, y además poco importantes o no importantes. A mi juicio, los universales culturales reflejan la naturaleza humana y me atrevería a una afirmación que quizá más arriesgada, que la cultura sería el último desarrollo de la propia naturaleza o de la propia biología, como queráis llamarlo. Es decir, esto es un convencimiento más intuitivo, sentido de mi experiencia a lo largo de los distintos continentes, tratando con distintos grupos humanos, y al final veo que tenemos todos como unas mismas motivaciones y no solo unas mismas emociones, como la etología humana ha demostrado. Es decir, el último desarrollo, la última adquisición de la propia biología. Y en este sentido, como médico os puedo confesar que la cultura no solo es antropógena, nos hace humanos, evidentemente, en el sentido más profundo de la palabra, como animales con trascendencia, creencias superiores, capacidad de crear arte, pero también la cultura es patógena y nos hace enfermos. Y en ese sentido nuestra cultura está sufriendo, todas las culturas occidentales, lo que llamamos las enfermedades del progreso, frente a otro tipo de dolencias que podemos agrupar según la estrategia económica ecológica, que de alguna manera representan la evolución de la enfermedad a lo largo de nuestra historia. Las enfermedades de los cazadores-recolectores, de los pastores, de los agricultores, y actualmente las sociedades desarrolladas con las enfermedades mentales fundamentalmente y las enfermedades crónicas, enfermedades que podemos llamar del progreso. Pero bueno, este sería otro tema, que sería al que luego volveré directamente en las aplicaciones que podemos sacar de todo ello. Bien, voy a saltar algunas cosas. Bien, ha habido también a lo largo del pensamiento antropológico críticas, por ejemplo la de Boggis, en un
en un escrito que llama Confesiones de un antiguo relativista cultural. Es decir, que ha habido autores, como el propio Brown, que de alguna manera han replanteado sus formulaciones primeras. Keesey critica a antropólogos que han malinterpretado otras culturas en su búsqueda por lo exótico. Y yo también quiero confesar que en mi trabajo de campo hay veces que la subjetividad me llevaba a ver cosas que realmente no eran tan... Y he admitido la crítica de colegas, algunos de vosotros, ¿verdad?, en eso de qué queremos encontrar en el otro o en el esto. Bailey Wilson hablan de biofobia, una enfermedad, dicen, que ha infectado a las ciencias sociales de nuestro tiempo en general. O el propio filósofo Bloom, del año 88, que critica las incursiones de un relativismo sin control en amplios círculos. Pero estas advertencias y críticas no han frenado la corriente relativista que está invadiendo ahora los ámbitos sociales de nuestra sociedad, invadiendo iniciativas, invadiendo decisiones que ahora no voy a entrar a comentar en el ámbito político, ideológico. De alguna manera se ha vendido que, o se ha criticado por parte de algunos de estos autores, que gran parte de la antropología incidía excesivamente en lo anómalo y en lo extraño. Y frente a esto, por ejemplo, Geertz argumentaba que si lo que buscamos es lo genéricamente humano, decía, pues no hace falta entonces que salgamos a hacer trabajo de campo, porque lo podemos encontrar sin salir de casa, en su caso de Nueva York. Y que no sería necesario, ya digo, salir por el mundo para observar estos hipotéticos universales. Esto puede ser cierto, pero parece que solo podremos descubrir estos universales a través de nuestro método comparativo, a través de las variaciones que nos revelan mecanismos universales más o menos subyacentes o procesos subyacentes que a veces nos pueden hacer perder esta visión. Por ejemplo, y para entrar en algo concreto, en nuestra exposición de los universales de la cultura destacaba un objeto que muchos nos preguntaban. Era un objeto prácticamente del Neolítico, de piedra negra pulimentada, de Papúa Nueva Guinea, que se llama cortadedos. Y entonces me preguntaban, anda, qué cosa más rara esto de que la gente se corte los dedos. Bueno, pues parece que sería una rareza de una población de Papúa Nueva Guinea que no tiene nada que ver con el resto de los humanos. Pues bien, en realidad, esto que me enseñó una mujer, bueno, esta mujer me confesó que esto lo utilizaban para mostrar el duelo en forma de luto. De modo que cuando, y allí, si recordáis la película, por ejemplo, el documental de Robert Gardner, Death Birds, de estas tribus, están en continuas hostilidades, no vamos a llamar guerras, de unos grupos vecinos con otros, de modo que hay robo de mujeres, muertes, etc. Bien, entonces el perder un padre, un esposo, un hermano es frecuente. Entonces las mujeres, que son las que sufrían la pérdida de estos varones fallecidos, cada vez que, y en esta sociedad no hay vestido, sino que van desnudos, la forma de expresar el luto era, pum, con el cortadedos cortarse un dedo. Entonces esta señora me confesaba, bueno, yo la veía que tenía, no, y tengo una foto, si alguno te interesa la mando, no tenía sino falanges, ya estaban cortados los dedos. Digo, bueno, ¿y ahora qué haces si ya no tienes falanges? Entonces me enseñaba se cortaba ya los pabellones auriculares para... Es decir, esto que parece una rareza, un particularismo de la sociedad de Papúa, en realidad es un fenómeno universal, solo que toma distintas manifestaciones en distintas partes del mundo. Por ejemplo, lo tenemos documentado y todo esto. Por cierto, si alguno tiene interés en la exposición, ha terminado, luego irá itinerante, espero que vaya al Museo de la Evolución a Burgos, León y Valladolid, pero la tenemos recogida virtualmente, de modo que se puede hacer una visita virtual. Si alguno tiene interés, me manda un correo electrónico a bati@usal.es y se la mandamos. Y yo creo que Chuchi la ha colgado también en la página del Museo de Antropología, que también os puedo proporcionar. Bueno, entonces si cogéis, por ejemplo, una cultura oriental como son los chinos,
Allí el luto se expresa vistiéndose de blanco, que hombre, qué distinto, nosotros vamos de negro. Bueno, pues eso sí, la forma puede ser distinta, pero en el fondo es el fenómeno universal de la pérdida, el dolor, que quiere expresarse a través del vestido, en este caso con el color blanco. Eso sí, una vez que se acaba el funeral, se quitan las túnicas blancas y aparecen camisetas rojas, que es el color de la vida, de la alegría, mostrando que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Es decir, hay que volver otra vez a la actividad cotidiana. Nosotros nos ponemos de luto y antes, porque ahora ya estamos llegando a un momento que nuestra sociedad pues no está siguiendo como antes estas normas o estos protocolos en caso. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo quiero decir que detrás de estas manifestaciones que pueden parecer rarezas y exotismos, encontramos fenómenos universales como es la creencia en el más allá, el arte, la música, etc. Bien, y todo esto es lo que los objetos del museo, que luego si me da tiempo os comento, me quedan todavía 10 minutos, voy a intentar resumir. Bien. Voy a cortar la parte histórica, la podéis encontrar toda ahí. Bien. Es cierto que os decía que las sociedades muestran una diversidad cultural y que a veces no nos dejan ver estas semejanzas, como en el ejemplo que yo os ponía de los objetos del museo. Igual que podemos encontrar otros, como es la decoración corporal, que es algo también universal, pulseras, collares, el propio arte como manifestación humana universal, las máscaras. Tenemos ahora una tesis doctoral que trata sobre la mascarada europea, pero en realidad se puede llevar a las distintas partes del mundo. La función que cumplen estas figuras, que fundamentalmente son caras y a veces ojos, que cumplen una función apotropaica que se puede. Yo tengo un artículo sobre esto en el arte románico, aquí en Castilla y León, y también, por supuesto, en Salamanca, que son figuras que están protegiendo los edificios. Bueno, pues esto lo podéis encontrar universalmente en las máscaras en la India, en Pacífico, en América, en cualquier parte del mundo, con esta misma función. Igual que los objetos para la defensa y el ataque, que son la guerra, armas, escudos, instrumentos musicales por todos los lados, el mundo del juego y los juguetes también los encontramos en todas las sociedades, lo mismo que el vestido, los uniformes. El propio Aiba tiene un escrito muy interesante sobre los uniformes que de alguna manera tratan a través de la cultura de poner de relieve lo que la biología sugiere. Por ejemplo, nosotros en situaciones tensas se nos ponen los pelos de punta, que decimos en español como escarpia, pero en una especie como la nuestra que ha perdido el pelaje, lo que hacemos es a través de los uniformes mostrar, en el caso de los militares, a través de los uniformes, el ponerse más grande. Los samuráis en sus trajes se ponen unas sombreras muy grandes para que aparezcan con unas máscaras horrorosas para de alguna manera impresionar al enemigo. Recordar los trajes en la cultura grecorromana de los militares que parecían auténticos combatientes culturistas, habría que denominarlos, y en el caso de los generales europeos, las charreteras que aparecen en el caso de los generales, también para hacerlos como más grandes. Bien, estos serían algunos ejemplos. En el caso de la literatura, por ejemplo, Frederick Turner propone que se puede valorar la calidad de algunas obras literarias maestras por el número de temas universales que contienen y tematizan. Y él hace referencia a la Ilíada, a la Divina Comedia, al Rey Lear, Guerra y Paz y otros. Otros autores en las matemáticas proponen cómo los sistemas de contar de uno u otro tipo existen en todas las sociedades conocidas, así como 6 actividades universales relacionadas: contar, medir, localizar, designar, jugar, explicar. Y en el ámbito de la etología humana, muy bien, pues ya digo, y esto es una tarea que intentaré insistir en lo que me quede de energía. Hice un intento, pero que no tengo confianza que haya quedado en la propuesta que hizo María Jesús Buxó, en aquel ejemplar que hizo del Kotak, en una versión española, que llamaba Una exploración de la diversidad humana, pero con temas de la cultura hispana, en el que incluía temas como la primatología
y me pidió, yo escribí estas raíces biológicas del comportamiento humano y de la cultura, donde podéis encontrar algunas de estos comportamientos universales que de alguna manera impregnan la cultura, fundamentalmente emociones. Y si tuviéramos que llevar a poner un ejemplo de nuestra realidad actual, lo podríamos encontrar en el caso ahora mismo de la guerra desgraciada, dramática, de la invasión rusa en Ucrania, en los que confluyen los conceptos de territorialidad, como también otro de los universales, la defensa del grupo, la jerarquía y dominancia, que no justificarían en ninguna manera, pero explicarían fenómenos actuales que nos hacen recordar lo que nos decía el propio Lorenz, que en realidad somos el eslabón perdido entre el primate y el verdadero hombre que estaría por nacer aún, por el verdadero Homo sapiens. El propio, y esto lo encontráis, ya digo, en el manual este de Kotak, pero que luego ya no se volvió a reeditar. En la obra y yo en parte lo expreso ahí, el propio Eibel propone una gramática universal del comportamiento social y localiza algunos universales, como puede ser el pudor, fundamentalmente femenino, la timidez en la adolescencia, con un fenómeno que aparece en el niño pequeño de aproximación y retraimiento o alejamiento, el saludo con los ojos, que es algo universal, que se puede modular culturalmente en distintas partes del mundo, pero bueno, aquí en la Armuña no solo abren los ojos, sino más se levantan la cabeza para reforzar el comportamiento de saludo. El beso, habría algunas dudas de si es un comportamiento universal, por ejemplo, entre los Surma de Etiopía, cuyas mujeres tienen un plato enorme en el labio inferior, claro, lo del beso se dificulta. Podía ser un comportamiento, una ritualización del comportamiento de la madre que mastica el alimento y se lo da al bebé, que luego pasa al adulto en forma de beso. El comportamiento también que podemos observar en los documentales universal de flirteo y coqueteo, que se expresa en los bailes, en el vestido, en las distintas culturas, y las predisposiciones para el aprendizaje que en nuestra cultura serían determinantes precisamente para entender la cultura. En lo poquito de tiempo que me quedan 5 minutos, quería deciros un par de ideas, por ejemplo, las aplicaciones que podría tener todo esto. Yo recuerdo a nuestro maestro, yo creo que Sencillo, que de alguna manera estaba impresionado por todo ello y que tradujimos juntos el libro de Eibel, de alguna manera vio en los mitos y su correlato en los sueños una universalidad que de alguna manera expresaría algo que en el pensamiento antropológico también ha calado, que sería la unidad psíquica de la humanidad, o lo que otros autores llamaban, me estoy acordando ahora de Bastian, los elementar Gedanken, o pensamientos universales, o la obra del propio Jung, etc. Y que él aplicó a la psicoterapia como un método de alguna manera ajustar o reajustar la personalidad, que como de alguna manera animales a medio hacer, a través de troquelados o apegos patológicos podrían desarrollar patologías en su vida adulta. Yo concretamente en el tratamiento y prevención de la violencia de género intento aplicar el estudio de estas adaptaciones filogenéticas para no justificar, sino explicar la frecuencia con la que se producen, y nuestras sociedades están afortunadamente reaccionando frente a ello, la gran desgraciada estadística de datos de violencia de género que tenemos en nuestras sociedades. Precisamente entendiendo nuestra evolución biológica, cuyo cerebro, y esto las neurociencias están aportando muchos datos ahora, el sistema nervioso central a lo largo de la evolución no tira nada, sino que como una cebolla va incorporando capas nuevas a su anatomía, con el correlato luego fisiológico funcional, pues en la parte más antigua tenemos lo que los autores clásicos llamaban el cerebro reptiliano, en el que están los núcleos más arcaicos, pero también más primeramente seleccionados para la defensa de la vida, que es el comportamiento agresivo, bien para la defensa o el ataque, el comportamiento sexual, etc. Y curiosamente, los núcleos
que son responsables del comportamiento agresivo, están muy cerca de los núcleos que de alguna manera son responsables del comportamiento sexual, lo cual no justifica, pero explica la frecuencia con la que la violencia está unida a determinadas relaciones sexuales. Sin hablar ahora de patologías debidas a apegos patológicos como pueden ser el sadismo y el masoquismo, personas que solo disfrutan haciendo daño, incluso sexualmente, y pagan por ello, y personas que por lo contrario pagan para que las hagan daño. Bien, en el caso de la guerra sería llevar todo esto al campo de las propuestas políticas, aunque ha habido intentos, estoy acordándome de Kant en su Paz Perpetua, su propuesta, que quizá estamos en el ámbito de la utopía, pero que de alguna manera pues, sería también responsabilidad de los antropólogos que diéramos nuestra opinión acerca de la propensión y cómo deberíamos tabuizar determinados comportamientos. Los antropólogos nos esforzamos por visitar los lugares más remotos del planeta, porque posiblemente no nos valen solamente para precisamente demostrar la universalidad de estas experiencias o de estos componentes de la cultura, no solamente la experiencia de nuestras propias sociedades desarrolladas para poder concluir y diseñar este cuadro completo de la experiencia humana. Tenemos que, para ello, compararnos con los otros, esta es la propuesta, y a estos otros con otros más. Y esto es precisamente lo que todos compartimos como método comparativo en nuestro trabajo transcultural. Comparar nuestro propio sistema, por ejemplo, en el caso de la medicina, nuestro sistema biomédico occidental, con otros, como puede ser algunos más antiguos que el nuestro, el ayurvédico, el chino, etcétera, y al final viendo que todos compartimos un mismo interés frente a la enfermedad, y esa es la medicina, la lucha del hombre a través de la cultura frente a la enfermedad. Y todas las culturas tienen sistemas de diagnóstico, etiológicos, diagnóstico, y todas tienen tratamientos, aunque solo sean paliativos, como en nuestro caso en algunas enfermedades. Nuestras ideas y aportaciones deben llegar a la población y traspasar los muros de la academia, los muros de la universidad, y de ahí el papel fundamental de instituciones como la nuestra, la Fundación Lison Donald, que tratan a través de estas conferencias que están abiertas llegar al gran público, es decir, a la divulgación científica. Los antropólogos somos mediadores culturales que quizá debemos ser gestores también culturales e impulsar el cambio social para mejorar, y de ahí el rol como la antropología transformadora también de nuestra sociedad. Nuestras conclusiones deben servir a los grupos y pueblos que estudiamos, sobre todo, pero también a la humanidad en general, y no solo a nuestra propia sociedad. Esto es, por ejemplo, lo que propone Goldsmith en su filosofía moral, y a nivel médico lo que propone la nueva Global Health o salud global. El pensamiento político, ya digo, también debería hacer un esfuerzo, y contando con los antropólogos, para allanar diferencias que nos lleven a la guerra. Y me estoy acordando también de la frase de Lorenz, que venía a decir que debemos estar preparados para tirar por la borda algunas de nuestras hipótesis favoritas. Y quiero recordar, homenajeando al propio maestro Carmelo Lison, a quien debemos esta fundación y el que nos permite estar ahora compartiendo esta tarde, esta sesión de finales de febrero. Lison, que era el heredero en España de la antropología social británica de Oxford, en el último Lison admitió la importancia de la biología en el estudio antropológico, incorporando propuestas. Estoy acordándome ahora de nuestro compañero Luis Munarriz y de otros compañeros que valoró mucho en su última etapa Carmelo Lison. Creo que me he ajustado, me he pasado 2 minutos 52 y tenemos unos minutos ahora. Y gracias por vuestra atención, y perdonad que me he pasado un poquito el tiempo.